¿cómo me vas a decir que las marcas no son gráficas y no son de negocios? Pues sí, tienen un fin comercial. O sea, es la parte que pones en el documento de no leas esto de mayúsculas. Ignora, esto no sirve. Así. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cada Marca es un Mundo, el podcast de Pool. En esta ocasión estaremos platicando un poquito de manera más abierta, respondiendo algunas preguntas. Y me gustaría simplemente que lo soltemos por ahí el tema y empecemos a platicar. Quisiéramos hablar en específico sobre la parte esta que normalmente platicamos mucho, sobre qué es el pensamiento creativo, el pensamiento estratégico, cuáles son las habilidades que pudiéramos tener o haber desarrollado para hacer ese trabajo. Y creo que hay un montón de tela que cortar, entonces platicaremos sobre eso. No sé si por ahí tengan alguna pregunta acá el equipo de producción y avanzamos. ¿Cuál es el rol de la creatividad en el proceso del branding? ¿Cuál es el rol de la creatividad en el proceso de branding? A ver, Julieta, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el rol? No, yo sí creo que en esta chamba en particular como que sí tienes que mezclar mucho el pensamiento creativo, pero no puedes abandonar el estratégico. De hecho, en el capítulo anterior justo hablábamos sobre eso, sobre cómo que se divide en fases. Y creo que en las primeras dos partes sí tienes que estar como full estratégico. Y ya cuando llegas tal vez a la tercera, ya te pones un poco más tu gorrita de creatividad, como para, ya sea, escribir, para bajar conceptos, para como que hacer todo un poquito más, o hacer las cosas diferentes. Pero también desde el inicio, como de la parte de estrategia, tienes que ser creativo en cuanto a qué se va a hacer, o sea, cuál va a ser el plan a seguir. Entonces creo que en todas partes. Sí, en resumen, no sé. Sí, es que yo creo que no están desconectados. O sea, no está desconectado estas habilidades estratégicas de las habilidades creativas. Como que requieres un poco de ambas para hacer todo este trabajo, específicamente en la parte de branding, en la parte de estrategia de marca. Obviamente hay más tema estratégico, pero ya en la definición, en la parte de escribir, de esta escritura creativa, pues está la parte más creativa. Es que es como la creatividad más tradicional, Exacto. ¿no? Que era algo que hace rato como que están como muy encasilladas. No sé si quieres hablar un poco sobre eso. Muchas veces la entendemos como esto de, bueno, como su nombre lo dice, de crear, de hacer algo que no estaba ahí originalmente. ¿La creatividad es la habilidad de crear? ¿Eso es una definición de creatividad? No sé si una definición tal A cual, ver, pero está bueno. es que lo Sería incluye. buena. Ajá, lo incluye. O sea, tener como la facilidad de observar el mundo y poder tomar cosas de él y crear algo nuevo a partir de eso, ahí hay un elemento de creatividad. Y cuando quieres hacer branding, muchas veces, también dependiendo de la estrategia, pues si buscas diferenciarte, pues sí se trata de buscar en donde no hay usualmente. Entonces, creo que las marcas y las estrategias más icónicas y más efectivas usualmente pues dependen de que haya creatividad ahí, que sea algo que nadie más haya hecho, incluso que sea algo en donde la competencia se vuelve un poco irrelevante porque ya estás como haciendo tu propio plano en donde no hay nadie más. Por ejemplo, ¿ustedes creen que existe o que como que funciona la creatividad sin estrategia? O sea, ¿qué es la creatividad por sí sola? ¿Sirve de algo? Sí, o sea, sí existe, sí está ahí, o sea, ¿Pero de qué sirve? Pero como en el ambiente en el que trabajamos. Pues sí, o sea, O sí, sea, en lo que nosotros hacemos. Si alguien se considera creativo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace? Hace trabajos creativos. Puede hacer producción, puede hacer foto, video, puede hacer ilustración, puede hacer lo que sea, ¿cierto? En esta parte creativa. Puede ser guiones de cine, o sea, puede hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa si no hay estrategia dentro de esa creatividad? Si no realmente se están pensando en estos contextos, analizando a quién está dirigido cualquier cosa que estoy haciendo, ¿cierto? Si no hay esta parte estratégica, yo creo que está desconectado. O sea, al final no hay como una respuesta clara a esto lo estoy haciendo para que cumpla esto en particular. Y entonces empieza a convertir un poquito más como en arte, por Sí. ser arte nada más. Sí. Ya sabes, que no tiene que responder a nada en particular. Exacto, ¿no? es que creo que la creatividad se limita tanto a como se limita nuestra mente. Ajá. Y nuestra mente usualmente es muy desorganizada también. Entonces, tu creatividad por sí sola, pues nadie te enseña cómo usarla tampoco. Entonces, solo está como ahí fluyendo y estando. Es que como que estamos pensando en la creatividad como negocio también.
¿no? O sea, es vender creatividad, vivir de la creatividad. O sea, lo estoy es que pensando ese es mucho otro tema. en términos de oficio o de trabajo, de cómo hay profesionales que se dedican a la creatividad, que se dedican a la estrategia, que se dedican al arte incluso. Entonces, ¿dónde está como ese punto medio, tal vez? ¿O cuáles son estas habilidades que se tienen que tener para poder ejercer este tipo de trabajos? O sea, lo estoy llevando mucho a la práctica, pues. Sí. ¿Sí? Un creativo también tiene que tener esta parte estratégica desarrollada de alguna forma o algunas habilidades de estrategia para que tenga como este fin último y poder cumplir ciertas cosas. Sí, ¿Sí o no? yo creo Es que no sí. sé. O sea, es esto como que decíamos de que tiene que ser visionario, o sea, tiene que poder como que ver en dónde va a existir lo que va a hacer o ver como el contexto, Sí. o sea, como que poder ponerte en un lugar. Y ahorita que decías esto de que si se podía hacer creatividad sin estrategia, creo que es como lanzar una moneda al aire y nada más ver chicle y pega, tal vez no. Es que o es sea, eso. tal vez sí, como que si no, O sea, no le estás tendría tanto dejando al sentido. azar Sí. las cosas, o sea, lo que estás haciendo. Yo creo que siempre hay. O sea, siempre hay un objetivo, siempre hay algo que quieres lograr o provocar con lo que estás haciendo, con tu trabajo creativo. Sí. Siempre está ahí, aunque a veces es más intencionado que otro, a veces más deliberadamente yo quiero provocar con esta pieza tal cosa, ¿no? Sí. Entonces hay un cierto pensamiento estratégico, creo yo. Sí, sí, yo creo que para hacer este tipo de trabajo no puedes nada más ser creativo. O sea, tal vez sí piensas que tienes ese como esa habilidad un poco más desarrollada, pero vas a tener que desarrollar la otra. Y aunque tal vez te cueste un poco más de trabajo y tengas que trabajar, o que tengas que hacer como más esfuerzo para lograrlo, tienes que tenerlo, si no, no terminas conectando nada y sí terminas siendo un poco arte. Sí. Sí, qué loco. Sí, pero sí. Entonces, solo para cerrar ahí un poco y responder esa pregunta, el rol de la creatividad en el branding, me parece que es como este intermediario, este medio, este punto medio entre la parte de estrategia, que tiene que tener esta transformación creativa para después entregarse con alguna pieza o algún elemento específico de marca, ¿no? Luego está todo el otro mundo de diseño, que también vamos a platicar de él, pero ahí hay otro tipo de habilidades que también son creativas, que también son ejecutivas incluso, o sea, que hay que ejecutar y accionar cosas y tienes que tener muchas habilidades técnicas, digamos. Entonces ahí es, digamos, otro mundo que también es la parte creativa, pero incluso ahí hay mucha estrategia y hay mucho que hay que responder a cosas. No se crean de la nada, no están en el aire, no estamos inventando nada, ¿no? Entonces, por ahí va. No sé si hay alguna otra pregunta por allá. ¿Qué técnicas creativas se pueden utilizar para generar ideas innovadoras en el branding? Bueno, pues es que nosotros siempre partimos de la estrategia y la estrategia ya nos habla de elementos tangibles, elementos funcionales y elementos emocionales. Entonces, de ahí es de donde, digamos, es nuestro principal universo, de donde obtenemos estas cosas para ya después hacer algo creativo. Entonces, creo que... Pero sí hay hay técnicas, o sea, sí hay técnicas, así como estaba diciendo ahorita de que hay técnicas específicas para diseño, en donde hay procesos específicos o hay habilidades que hay que ir desarrollando y demás. Para la creatividad, yo creo que, digo, y hay un montón, pero uno de los principales para mí, igual en mi experiencia, es el poder siempre estar observando. O sea, siempre estar abierto a todo lo que está allá afuera. Y allá afuera me refiero a todo, a arte, a situaciones, a cine, a artículos. Realmente todo lo que está en nuestro entorno nos está alimentando. Y la cosa acá es que creo que mucho de estos como elementos de observación normalmente los pasamos por alto. Digo, y a mí me pasa de manera así muy personal que si estoy trabajando en un proyecto, como que me pongo este chipcito de este proyecto que estoy trabajando y lo tengo acá atrásito en mi cabeza, así lo veo yo, ya sabes, entonces siempre estoy pensando, digo, si me encuentro algo y veo una película de tal y de repente me empiezan a pasar coincidencias, o sea, veo una película y luego leo un libro y luego alguien me dijo sobre tal cosa y digo, ahí hay algo relacionado con esto, o estoy viendo en Instagram. Pensando constantemente entonces. No, o sea, es que no es un pensamiento frontal, por eso digo que lo tengo como atrás, como que siempre está ahí, como, estoy trabajando en este proyecto o en varios incluso. Sí. Y no sé si eso es una habilidad o es algo que se ha desarrollado en el tiempo,
pero me pasa muy seguido de que me encuentro cosas y son referencias a proyectos o incluso se las mando al equipo de diseño o a ustedes, en donde, hey, vi esto relacionado con el otro y podría ser una salida para esto que estamos pensando. O vi esta película, vean esa película, lean este libro porque ahí hay algo sobre esto que estamos trabajando. Entonces siento que desarrollar como a manera de técnica estas habilidades de observación constante y tener como este procesito de no soltar por completo el proyecto. Yo sé que luego esto parece, y normalmente me pasa esto, ¿no? De que siempre estoy trabajando, ¿no? Parece como que siempre estoy, y a lo mejor es por mi posición, en donde yo sí siento que tengo más este enfoque de siempre estar trabajando, aunque sí logro desconectarme muchas veces y todo, pero no del todo. Como no dejar de pensarlo. Es que sí creo que es algo así como muy personal, sí. Y eso me hace sentido, pero por ejemplo, cuando ya estás sentada y ya tienes que empezar no sé, a escribir o a hacer algo, ¿qué haces? Bueno, ahí hay otras técnicas. Ajá, ¿tú qué haces? Para empezar, creo que es esta parte de enfrentarte a la hoja en blanco desde el conocimiento, desde haber alimentado todo a través de muchas cosas. Y siempre tienes que estar leyendo, siempre tienes que estar viendo, siempre tienes que estar participando en la cultura, en lo que está pasando, tienes que saber los memes del momento, tienes que estar metido, ¿no? Sí. Una vez que tengas todo esto, hay que ponerlo a trabajar en la práctica. Y ahora sí, en el tema de la hoja en blanco, que siento que es como el reto creativo principal, como que ya me tengo que poner a esto, creo que la idea acá es llenar la hoja. Sí, nada más, eso. porque sí. Sí, ¿sabes? solo para ver que no estaba así. Llena la hoja. Hay muchos ejercicios en diseño, por ejemplo, para poder bocetar y tal, en donde hay uno, no sé, y eso me lo acuerdo de mucho, así que en la escuela, de que haces como un garabato, nada más, así, un garabato a lo menso, y a partir de ahí empiezas a encontrarle formas. Nuestro cerebro está educado para encontrar formas. ¿Sí? Entonces vas encontrando, mira, aquí yo veo un conejo, no sé qué, como encontrarle formas a las nubes, haz de cuenta que ese mismo efecto, pero tú llenando la hoja de algo. Y esto es para diseño específicamente. Para creatividad, o depende de lo que estés haciendo, si vas a escribir algo y tienes que sintetizar y tal, pues ya tienes un chorro de información que trabajaste en la estrategia de marca, por ejemplo, llena tu hoja de esas palabras y haz campos semánticos y explora sobre eso y dices, sobre esta idea, no sé, ¿qué diría no sé quién? Entonces pones lo que diría tal persona. Y así te vas como explorando, te digo, depende mucho de qué trabajo estás haciendo, o sea, no va a ser... Sí, no siempre es lo mismo. Obviamente. No es lo mismo, pero el punto práctico aquí es llenar la hoja. Sí. Si la hoja está en blanco, llénala con lo que sea, pero llénala para tratar de ir encontrando cosas. Sí. ¿Sí? Siento que por ahí eso es una técnica, pero no sé qué va. Sí, pues es que todo cae de nuevo a esa como apertura, seas estratégico o seas creativo, tienes que estar como muy abierto a lo que está pasando, o sea, como lo que te rodea y como poder encontrar como esos patrones que luego te van a servir en tu práctica. Sí, luego ya hay habilidades específicas, como esto de encontrar patrones, o saber analizar, saber observar, estar abierto al cambio, no cerrarte con nada, sino simplemente estar ahí abierto a lo que pueda pasar, ser flexible, por ejemplo. O sea, si hay mucho, a mí me pasaba mucho antes, que era, no sé, si estaba escribiendo algo, aquí está esta estructura de lo que estoy escribiendo. Un ejercicio es, tíralo, por ejemplo. ¿Ya lo escribiste? Ahora, no lo tires literal, sino quítalo del camino y vuelve a empezar. Sí, también, o sea, creo que una vez hablábamos de que como que se te tiene que olvidar todo. O sea, como cuando recibes un brief. Buenísimo. Es de que como que lo lees y como que identificas todo de lo que se habló, ves lo importante, pero como que sí te tienes que olvidar de él, tienes que dejarlo, porque al final tú también te estás quedando con cierta información. Exacto. Y eso con lo que te estás quedando, al final casi siempre es como de ahí salen los descubrimientos, pues. Exacto. Porque por es algo de lo esencial, por algo te lo quedaste. Por algo te quedas con él. Obviamente. Eso, por ejemplo, de ganar distancia, o sea, ganas distancia, te alejas del proyecto, tanto literalmente como metafóricamente, si quieres. Pero tienes que alejarte, tienes que darle espacio. Muchas ideas las dejas sentar un ratito ahí, regresas a ellas y descubres algo. Sí, como que, o te das cuenta que nada que ver. Pues sí, también. Como que ganas perspectiva, dejas que como que también se asiente un poco en tu cerebro. Exacto. Sí, ¿tú? Yo creo que hago mucho eso, o sea, de que si tengo una hoja en blanco,
empiezo a escribir. O sea, y empiezo a escribir con manera de que, ok, tal vez esto no va a tener nada de sentido ahorita que lo lea, pero no importa, lo voy a soltar y tal vez voy armando como rompecabezas. O sea, Es la parte que pones en el documento de no leas esto de mayúsculas. Ignora, esto no sirve. Ahí empiezo a hacer como que muchos textos que pueden no tener sentido, pero luego ya como que hay cosas que digo, ok, este pedazo sí me sirve para algo y lo puedo desarrollar como con esta otra cosita. Y me sirve mucho leer, o sea, como, digo, ahorita hablando específicamente de cuando hay que escribir, me sirve mucho leer. Y como que encontrar formas de contar ciertas cosas, porque luego ya cuando lo tienes que hacer, como que se te olvida. Sí. Y solo como que piensas una forma de hacerlo, entonces sí, me sirve mucho bajar textos que me hagan sentido para la ocasión. Luego también como que como que hagas mucho, o sea, como que, y que no te dé miedo hacer eso, porque, no, o sea, nosotros ya le perdimos el miedo hace mucho, porque siempre juntamos miles y miles de documentos antes de llegar a la mejor versión, pero como que pues tienes que aceptar que ese es un proceso, o sea, como que eso tiene que pasar. Sí. Es un proceso muy importante, esta parte de desarrollar y profundizar y extender. Eso está muy bien, pero hay un punto clave y es muy peligroso quedarte clavado en todo eso. Y esto es algo que también creo que se los comento mucho, pero es esta parte como de el valor de esto, específicamente en este trabajo de crear marcas, es la síntesis. O sea, si no logramos sintetizar, si no logramos definir, clarificar, sacar lo esencial, si no logramos eso, realmente no está hecho el trabajo. O sea, hay un montón de información, todo está ahí por todos lados, hay textos enormes, hay unos muy buenos, hay unos muy malos, está por todos lados, pero realmente tienes que irte a pescar y sacar lo esencial. Y ese es como este proceso en donde estás transformando la información global, general, así, en algo más específico y tienes que darle al clavo. Esa es la otra clave. Sí, es que ahí es donde se encuentran esos dos trabajos, o sea, como que empiezas a lo mejor con este enfoque un poco más creativo, más amplio, Exacto. pero eventualmente tienes que regresar a la parte estratégica en Exacto. donde tenemos un objetivo, tenemos algo Sí, que y lograr. no lo puedes perder de vista. Ajá, Esa es la o sea, cosa. no, ajá. De hecho es la prueba más grande, o sea, como que es la prueba más grande y creo que luego también la que da un poco más de miedo, como que de todo lo que estaba enorme, hiciste algo, luego se expandió otra vez y luego tiene que regresar a lo mismo porque Sí. si no, nada tiene sentido. Sí, o sea, sí. Yo lo veo como, o sea, en un esquema así mental, como si fuera un embudo, dos embudos invertidos, ¿no? O sea, tienes un montón de información arriba y la vas filtrando hasta llegar a algo esencial y de aquí se vuelve a abrir otra vez y ahora sí se desarrolla una identidad y mensajes y un montón de cosas, pero tiene que pasar por este punto esencial. Y si ese filtro está mal, todo va a estar mal, entonces es un reto muy grande. y digo, si todo lo que cayó como en el siguiente embudo, como que cae otra vez en lo mismo, es ahí cuando tiene sentido Sí. y es Empiezas a hacer las conexiones, es lo difícil, ¿no? sí. Sí, pero bueno, esas son algunas técnicas que aplicamos un poco en el trabajo de generar ideas y demás, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. En su experiencia, el reto, ¿cómo ha sido trabajar con estos conceptos de estrategia y creatividad con marcas ya establecidas? A ver. Pues, a ver, sí es un tema de como mucho de aprendizaje de nuestro lado, de poder analizar cosas que ya existen. Y es mucho también de abrirle la mente un poco también al cliente, de que tenga ambas perspectivas. O sea, creo que normalmente, un cliente, depende mucho obviamente del caso, pero hay muchos clientes que están muy enfocados en su operación, que eso es algo muy, muy clave, ¿no? Que únicamente les importa el cómo hacen su producto, cómo hacen su servicio y están clavados en eso. Y entonces como que no se salen a ver nada de cómo se vende esto, qué oportunidades hay en el mercado, o sea, no se salen mucho a ver allá. Entonces, creo que el reto más grande en esta parte es poder ir llevando de la mano al cliente a que pueda abrir su mente a este tipo de soluciones, a comprometerse con ser diferente, por ejemplo, a comprometerse con una idea y clavarse sin pensar que se está como que está dejando en la mesa ganar mucho dinero porque se está nichando y enfocándose en algo muy particular, por ejemplo. Hay un montón de decisiones que se van tomando y nuestro trabajo en este tema de desarrollo de estrategia y desarrollo de marcas es mucho eso, es ayudar al cliente a comprometerse con ideas y creo que ese es uno de los temas más grandes en esa parte, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que, o sea, la parte, no, de que cuando ya hay algo establecido es como una empresa ya, como que ya existe,
te delimitan un poco ya también el universo en el que te vas a mover. Digo, cuando es una marca como que nueva o que apenas se va a crear y todo, son un poco más las ideas de la persona que la está creando. Sí, como sueños. Ajá, casi, exacto, ¿no? Ajá. exacto. Que digo, tienen claras algunas cosas, pero como que queda más abierto. Sí. Y como que es un proceso distinto al que es cuando ya está algo establecido y está como este universo que ya está hecho. Tú solo tienes que jugar con las piezas que están ahí. Y obviamente, pues, eres creativo como de otras maneras, pero ya hay cosas como semi-establecidas para ti. Sí, para mí, por ejemplo, o sea, me gusta mucho trabajar con marcas establecidas y que ya tienen mucho tiempo en el mercado, o que ya tienen probado su producto o servicio, porque tienes con qué comparar, por ejemplo. Ajá, o sea, sí. tienes como estos 10, 20, 30 años a veces, en donde sabes cómo han hecho las cosas, sabes qué han hecho, qué no han hecho, y sabes cómo ha funcionado. Y una vez que sepas todo eso y puedas analizar esa información, puedes poder proyectar hacia el futuro y decir, ok, ya hiciste todo esto y avanzaste hasta aquí, ¿qué pasa si haces este ajuste y cambias por acá y por acá? Y a lo mejor buscamos llegar hacia otro lado. Obviamente, si este es el objetivo de la empresa, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, no, pues yo ya hago lo que hago. Y normalmente en generaciones mayores, digamos, ese es el pensamiento. Es decir, yo ya lo he hecho así durante 30 años y ha funcionado y así construí todo este patrimonio, pues no voy a cambiar la forma de hacerlo. Pero este enfoque de decir, no tengo nada que cambiar porque ya lo hice así y ya funcionó, no te está abriendo a todos los riesgos que existen y todas estas amenazas que existen sobre el mundo en el que vivimos ahora, la nueva generación que está entrando, los consumidores están cambiando, los mismos canales están cambiando, la forma de hacer cosas están cambiando, la tecnología está cambiando. Entonces, si todo eso está cambiando y tú no estás cambiando, es muy probable que este negocio vaya a desaparecer. Y eso es una cosa muy dura de ver para alguien que fundó una empresa y lleva mucho tiempo trabajando, ¿no? Sí, total. Y aparte, o sea, ahorita que hablabas sobre esto de que cuando ya tienen un tiempo lo puedes como comprobar y puedes hacer ciertas... O sea, puedes comparar. Puedes comparar. Con que ajá, compares, ciertas comparaciones, ya. sí. Y aparte también como que ya nunca les habían hecho ese tipo de trabajo generalmente. Creo que, Sí. bueno, yo no he conocido a algún cliente que llegue con No, estrategia no. previa. Entonces nunca limita tu creatividad porque estás como explorando cosas que no Exacto. han explorado en sus empresas. Y por eso como que descubres estas cosas y queda como el campo abierto para que, pues sí, explores, siento. Sí, por ahí va. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Cuáles creen que son los limitantes de una persona más creativa y una persona más estratégica, analítica? ¿Limitantes en qué? Pues en sus procesos, en su trabajo, en su vida personal. ¿Ustedes cómo se definirían? Pues es que creo que la principal A ver, esa me gusta. ¿Cómo nos definiríamos? Es que, es que la principal limitante, y es como decíamos ahorita, es como querer encasillarte nada más en uno. O sea, como Ajá. la persona creativa que dice, solo soy creativo. Y la persona Exacto. estratégica que se pelea mucho con la creatividad. Exacto. El problema es estar como pensándote a ti mismo en solo un hemisferio, como si funcionara así. Es que todo viene desde eso de lo del cerebro, que pues nos han dicho que hay un hemisferio derecho creativo y un hemisferio izquierdo estratégico. Y hasta los ves diferentes, ¿no? Uno de colores así psicodélico, loco, y el otro así como Sí, súper y cuadrado. hay algo de verdad en eso, pero también hay como que lo sintetizamos de una forma así muy general y muy digerible, exacto. Pero creo que nuestro sistema, nuestro cerebro es mucho más complejo como para poder decir, hay personas de acá, hay personas de allá. Creo que justo una de las limitantes muy grandes es eso, es creerte que estás de un solo lado. Creo que ahí es uno de los principales, no sé si tabús o ideas que están ahí, que nos creemos ciertas cosas. Yo creo que muchas de estas habilidades son compartidas, tanto de personas más creativas o más estratégicas, y que ambas se pueden desarrollar en diferentes niveles, obviamente. Hay quien tiene más facilidad para hacer una cosa que otra, pero creo que son habilidades que se pueden entrenar. Si es algo que tú estás dispuesto a hacer y que tienes cierto gusto por hacer algo de esto, siento que puedes ir desarrollándolo. Y nos ha pasado mucho con el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, es de proyecto con proyecto, hay proyectos en donde incluso si les gusta más el tipo de proyecto, o no sé, si es algo de maquillaje y dices, me encanta el maquillaje, tal, si es algo de adventure y no sé qué, me gusta más, ¿a poco no le pones un poquito más y sabes, tienes información
y puedes decir, a mí me gustaría esto de este lado, ¿no? Sí, te pones como papel también de que yo voy Porque a es más consumir fácil. esto, ¿sabes? Aquí Ajá. la habilidad que hay que trabajar, y digo, en muchos casos en el tema de estrategia, por ejemplo, es salirte de, un poco esto que decíamos, cómo te sales de ti mismo y empiezas a escribir adoptando una personalidad que tú estás inventando y haces como este juego para poder escribir como si no fueras tú. ¿Sabes? Como, se los he dicho varias veces, ¿no? En el texto que están escribiendo, es como, es que yo ya vi que lo estás escribiendo tú. O sea, son tus palabras, te estoy viendo Sí. ahí en la personalidad, ¿ya ¿sabes? Sí, sí, y a sí, veces sí, sí. no tiene nada que ver. O sea, no tendría que verse Julieta o Carol en ese texto, Sí. o yo, ¿no? Sí. Sí, porque aparte es muy distinto, o sea, como que hay, no sé, puede ser una marca súper norteña, así de que sí, juguetona y todo, y luego te tienes que convertir en un químico así, Exacto. profesional. Entonces, Sí, sí, es un cambio complicado, la verdad. Entonces, una de las limitantes creo que es eso, es esa falta de poder adaptarse, por ejemplo. Sí. La falta esta como de apertura, flexibilidad y creerse ser una cosa y no abrir un poquito la mente a decir qué pasa si desarrollo estas otras habilidades. Como recomendación específica para creativos es desarrolla habilidades estratégicas y de otros lados. O sea, analíticas, financieras, de ventas, tienes que ir a buscar eso porque si no, te comen, para mí. O sea, yo creo eso, como si no estás trabajando como todos estos elementos, pues va a haber esta habilidad, por ejemplo, de poder venderse, de poder contar una historia, ¿cierto? De poder argumentar y defender tus ideas. O sea, todas esas cosas al final son buscando un objetivo y creyendo algo, ¿sabes? Teniendo como este tema más estratégico desarrollado. Entonces, creo que eso es una de las grandes limitantes también, como no querer y decir ya soy creativo, ya diseño, por ejemplo, y no voy a pensar en eso. Se vuelve muy cómodo también, ¿no? O sea, como que, bueno, yo soy súper estratégico, entonces nunca voy a hacer nada creativo o nada así como distinto. Pero es que además de que una limitante sea encasillarte, también está la limitante de no reconocer cuáles son las habilidades también de cada perfil. O sea, una personalidad creativa se beneficiaría mucho de tener las ambiciones o las visiones ganadoras de una personalidad estratégica. Y una personalidad estratégica se beneficia mucho de poder mantener esa apertura que mencionamos sobre el mundo para poder justo plantear sus propios objetivos, sus futuras posibilidades, pues. Entonces, sí, o sea, como además de salirte de esas casillas, también tienes que reconocer cuáles son los beneficios que tendrás de trabajar de esas otras formas. Por ejemplo, ya de manera tal vez más personal, ¿ustedes cómo se han ido adaptando a esos cambios? Ya sabes, como desde el principio era, tengo este enfoque creativo, desde el principio era, soy súper estratégico, o tal, ya sabes, como cuál eran sus perfiles y cómo se han ido adaptando a este tipo de trabajo. Ajá, Ok. Exactamente. Es que no, sí está complicado. A ver, ha costado trabajo. Ha costado Sí. trabajo, ¿Cierto? pero ¿cuál más? Eso es una buena... O sea, como que siento que Ajá. eso va dictando un poco. Siento que... No sé si también es por el tipo de escuela que tuvimos, maybe, pero sí, veníamos un poco, o yo venía con esta idea un poco más estratégica o un poco más como de negocio, sin tanto enfoque creativo. Entonces sí, creo que como que de alguna manera están un poco más desarrolladas esas habilidades. Y ahora estar de este otro lado como que escribiendo y haciendo campañas o haciendo como que una cosa que requiera más creatividad o más como que ponerte de ese lado, sí ha costado trabajo. O sea, Sí, es que creo que también viene de un desconocimiento muy grande de qué son cada una, porque también a los estratégicos los ponemos muy como de mente cerrada, de mente cuadrada, de como algo más tradicional, riguroso y planificador, cuando realmente lo que distingue a ambas personalidades creo que son las visiones que tienen, como de lo que decíamos de que el estratega busca ganar, busca un objetivo, usualmente. Y el creativo, pues busca crear, tal cual. No siempre es como bajo un objetivo. Y entonces nosotros veníamos justo de una escuela,
No digan la escuela, no importa. O sea, sí. no me O sea, refiero a que no la quiero, escuela- me la refiero a escuela de- escuela de pensamiento. Sí, ajá, Una la escuela de verdad, eso, pensamiento. sí. Pero Sí. bueno, No diremos el nombre. digamos que el enfoque más tradicional para todo esto y también en branding, creo que lo he visto más, es el tema creativo, como que está más cargado al lado de diseño y al lado, Pues, ese se lado. percibe así. Ajá, se percibe así. Ajá. Pero justo viene de ese desconocimiento de no saber cómo Pero es son que justo ambos. creo que es uno de los grandes problemas, que se percibe así. O sea, tú crees, o sea, en general, se cree que el branding es la parte creativa, es el nombre chido, la imagen bonita, la campaña de mercadotecnia, ¿no? El contenido en Instagram. O sea, crees en general que ese es como porque es lo que ves, o sea, al Sí. final, ¿no? O sea, crees que así se comporta la marca y ya está. Pero realmente es del otro lado. O sea, si no tienes como este enfoque estratégico, pues es muy difícil que la creatividad esté atinada, por ejemplo. Por eso es lo que decía de que en creatividad sin estrategia como que es un poco un balazo al aire. Sí, creo que es un proceso, como tú también Sí. ver como hacia qué te inclinas más, porque sí, o sea, tenemos que estar en ambos, Sí. pero definitivamente, o por lo menos yo, sí siento que siempre vas a tender más a un lado. O Ya obviamente, ¿no? Toma trabajo, ¿no? Como regresar Exacto, a como donde que cada tienes. quien tiene más un perfil de un lado o del otro. Pero lo que cuesta trabajo es convertirte como en este híbrido. Yo creo, por mi perfil, que sí existe. O sea, que sí se puede tener los dos lados. Sí. Que sí puedes incluso diseñar, escribir, ser analítico, poder desarrollar todo el espectro de la marca, de crear una marca. Yo creo que sí se puede, pero eso es por mi formación también. O sea, yo estudié diseño, después de diseño, mi perfil dentro de diseño nunca fue muy artístico tampoco. O sea, nunca fue yo me recuerdo, así en las clases era todo el mundo dibujaba bien chido o tomaba fotos bien chido. O sea, hacía como todo este tema un poquito más artístico y mi enfoque siempre fue, me lo decían así, que era como más comercial. Así me decían, o más publicitario o más comercial, así me decían. Porque yo solucionaba algo y era como, pues era algo que pues, era más vendible o podía estar allá afuera y así, no era esta expresión artística, ¿sí? Entonces, por mi perfil, desde ahí, yo siento como que siempre tenía como esta inquietudcita de, pues esto tiene una función, o sea, es para algo. O sea, no quiero expresarme yo. Quiero expresar otras cosas, ayudar a alguien a expresarse, Algo tangible, pues, Exacto. algo más. que esa es la función del diseño, exacto. Y esto para mí lo aprendí en estas primeras clases en donde era, ¿cuál es la diferencia entre diseño y arte y tal? Y yo lo entendí muy claro, es como el diseño no es arte, y a partir de ahí tiene que tener una función, tiene que cumplir algo, y entonces a mí me quedaron a deber, por ejemplo, en la carrera, toda la parte estratégica y de análisis y números y toda esta parte, porque me decían que tenía que cumplir algo, pero no me decían cómo tenía que entender todo el otro mundo de los negocios y todo para poder que esto tuviera sentido, ¿no? Sí. Entonces estaba así como en medio raro, y me enseñaban habilidades de diseño y cómo dibujar y proporciones y contraste y todo este tema. Eso está muy bien porque son habilidades de diseño y me han servido. Pero la otra parte, por ejemplo, yo sentía que siempre me faltaba algo. O sea, y esto, ya que salí de la carrera y era, quiero empezar a trabajar en esto, pues siempre se convertía como en solo estoy maquillando empresas. O sea, solo parecía eso, porque me decían qué querían y, es que tenemos tal problema y queremos esto, y casi que el cliente decía lo que se iba a hacer. Y este enfoque a mí me hacía mucho ruido, y desde el principio me hizo mucho ruido pero ¿por qué? ¿Cómo tú sabes? Si yo soy el experto en esto, ¿cómo tú sabes? O sea, el experto en diseño en ese momento. Sí. Si yo soy el experto en diseño, ¿cómo tú sabes cómo tiene que ser el diseño? Sí. Porque este es mi trabajo, eso es lo que yo hago, ¿no? Tú vendes productos de lo que sea, ¿no? Y tú enfócate en eso. Yo sé cómo tiene que estar eso diseñado para cumplir ciertos objetivos. Pero como que esa dinámica estaba bien rara. Y entonces ahí fue donde yo dije, hay algo más que esto. O sea, no es solamente diseñar, en ese momento eran identidades corporativas y tal. Y hay algo más. ¿Qué es ese más? Estrategia de marca. Y en ese momento era branding. Y siempre era como, ¿qué es el branding?
¿no? Y era, eso ya no es identidad corporativa, ahora es branding. ¿Qué es el branding? Entonces era ir indagando un poquito qué era, y ahí fue donde me metí más a este mundo de, hay estrategia de marca, hay cosas que hacer acá, hay mucho más, es un mundo enorme, y a mí me gustó mucho, porque tenía eso que me faltaba, que siempre quise como meterme, ¿sabes? Como, ok, necesito más allá de poder, que luego pasa esto y esto es en diseño, y yo lo hice mucho tiempo, era tener como justificaciones a mi diseño, súper fumadas, nada más porque, esto significa qué tal, y estas cosas para mí eran, no, y me encantaba también hacerlas, y era, y significa tal, y lo que encuentras en el espacio negativo y tal, y era como todo un chorote para que me compraran la idea, ¿no? Pero luego se convirtió en, ¿qué estoy diciendo? O sea, estoy inventando nada más para justificar mi diseño. ¿O qué bases, no? Exacto. Entonces, en algún punto era esta idea de no justifiques, argumenta. Cuando tú cambias tu mentalidad de justificar a argumentar, cambia todo. Porque ya no justifico. El justificar como que se alinea más a estoy haciendo algo más y tengo que justificarme. Es como una excusa, exacto. Y del otro lado, si argumentas, es porque tienes puntos clave que estás diciendo, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, y no tiene nada que ver con esta cosa bonita que te estoy presentando, sino que hay argumentos de fondo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, ese enfoque cambió mucho mi mentalidad también. ¿Me explico? Sí. Entonces, ha sido para mí un proceso de desarrollo de habilidades, de sí, obviamente investigar, leer, hacer un máster en branding, o sea, todas esas cosas era como, quiero ir a buscar qué hay detrás del diseño específicamente, de marcas en este caso, más específico. Sí, porque en diseño hay un montón de cosas, pero específicamente diseñar marcas tiene más que ver para mí con el negocio que con lo gráfico, por ejemplo. Y eso también es como, no, ¿cómo me vas a decir que las marcas no son gráficas y no son de negocios? Pues sí, es que para eso tienen un fin comercial, ¿cierto? Ya luego tienen otros fines, que es crear comunidades y armar como otro tipo de cosas, mejorar el mundo si quieres. Va a tener otras cosas, pero primero es un negocio. Entonces hay muchos diseñadores que no lo entienden como negocio, que lo ven como que defiendo mi arte y mi diseño porque es muy bonito y porque yo lo hice, y eso está muy bien, pero pues, al final no sirve para nada, porque no está respondiendo a ningún objetivo de negocio. ¿Me explico? Entonces ahí hay una gran brecha, o gap que decimos de entre el mundo de los negocios, el mundo del diseño y la estrategia de marca, el branding, estos elementos analíticos y creativos, es lo que cierra esa brecha. La idea era que pudiéramos responder preguntas un poquito más abiertas, tal vez soltar un poquito el formato, y a partir de aquí como tener también contenido un poquito más libre, más bonito. Y pues eso sería todo para este episodio. Si tienen algún comentario sobre estos temas, yo sé que nos están viendo muchos creativos, muchos diseñadores. Yo creo que es más esa la comunidad que que nos está viendo. Nos gustaría escuchar mucho sus opiniones sobre este tema. Hay mucho que hacer como comunidad, hay mucho que hacer para desarrollarnos y crecer. Creemos que entre más nos comunicamos y entre más desarrollamos esto y le demos sentido a lo que hacemos, como que va a ser muy beneficioso para todos. Entonces estaría padre como escucharlos, ¿cierto? Y pues nada, ya saben, denle like y todo lo demás.